Hoy, 3 de mayo, quería hablar de el cannabis en la era Milei, porque se va a realizar en todo el país la Marcha Mundial, bueno, y en muchas partes del mundo también, la Marcha Mundial de la Marihuana 2025. En Argentina es bajo una consigna con 2 ejes. Primero, exigir una nueva ley de drogas y pedir por basta de personas presas por marihuana. La marcha se va a dar en muchos puntos del país, ya hay varios lugares que están convocando, va a haber en Capital Federal, va a haber en La Plata, va a haber en Mar del Plata y en muchas otras provincias. Seguramente, si a vos te interesa, en tu provincia seguramente haya gente que vaya a marchar hoy, así que vas a tener la posibilidad de ser parte de la Marcha Mundial de la Marihuana, con reuniones multitudinarias, manifestaciones en espacios públicos, en plazas, en parques. Aquí comienza en la Plaza de Mayo y se va a ir hacia el Congreso. Ahí estábamos viendo el flyer recién con la invitación. Se concentran a las 14 horas en Plaza de Mayo y 16:20 van a estar marchando hacia el Congreso. Pero quería hablar un poco de cómo está la situación hoy, en un momento en el que hubo mucho de crecimiento, mucho desarrollo y mucho derecho conseguido, derechos obtenidos con respecto a lo que es la cultura canábica y la industria canábica, pero ya sabemos que en la era Milei las cosas van cambiando de a poco, algunas, y otras de manera radical. ¿Pero que hay retrocesos? Hay retrocesos, y hay retrocesos para alguna industria que es una industria con una expectativa de crecimiento a nivel económico muy, muy fuerte. Vamos a hacer un poquito de historia, porque Argentina desde el año 2017 tiene la ley 27.350, que es la ley que regula el uso medicinal de cannabis. Esto habilitó que en el año 2020 que pueda crear el ReproCan, que es el registro para quienes tienen que cultivar, para el autocultivo, y es lo que permitió que haya mucha gente inscripta en este registro, con la posibilidad de no solo transportar cannabis para uso medicinal, sino que también tener plantaciones en su casa. Sin embargo, acá es donde empieza el cambio del paradigma de esta era. Desde que asume Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya viene anticipando que el gobierno primero iba a dar de bajas todas las inscripciones del Registro Nacional del Programa de Cannabis, que es el ReproCan, que es el que, como te decía recién, permite a usuarios medicinales cultivar sus propias plantas y transportar hasta 40 gramos de flores. Por eso vamos a ir desglosando cada uno de estos aspectos, porque hay dos aspectos por lo que uno puede pensarlo. Primero es lo individual, que es el ReproCan, y después la industria canábica como algo ya un poco más grande. Una de las personas indicadas para hablar sobre esto es Luis Osler. Él es abogado y es presidente de la Cámara Industrial de Cannabis y Cáñamo. Primero vamos a hablar con él para saber en qué situación está el ReproCan. Escuchalo a Luis Osler. El ReproCan sigue funcionando con ciertas restricciones, ya tanto en la emisión, que va bastante lenta, como también en que hoy existe un listado que, si bien es amplio, es un listado de patologías. Y por otro lado está la exigencia que se le ha puesto a los médicos de tener un diploma, algún tipo de título de alguna capacitación en cannabis medicinal, y la inscripción en un registro que se llama REFEPS. Cumpliendo estos requisitos, el ReproCan sigue en funcionamiento con bastante lentitud, tanto en los otorgamientos como en las renovaciones. Bueno, situación, no se cumple lo que dijo Patricia Bullrich, que iban a dar de baja todo, pero sí esto que plantea Luis, que es mucha lentitud para quienes quieran ingresar al ReproCan y mucha lentitud para quienes necesiten renovar su registro en el ReproCan. Pero por ahora no está dado de baja, como había anticipado Patricia Bullrich. Te decía que esto es más lo individual. Vamos a la industria del cannabis y el cáñamo, que lo podemos pensar por maneras diferentes. Primero, el organismo que tiene que dar la aprobación para poder producir es una agencia que se llama ARICAME, que es la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, y luego la INASE es la que te otorga la habilitación. INASE es la que se vincula con las semillas. Vamos a saber primero cómo es la situación de la agencia regulatoria de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, porque esa sí fue intervenida por el gobierno nacional. Escuchalo a Luis Osler. Respecto a la situación de los que invirtieron, es más compleja, porque por un lado la ARICAME, que es la agencia que regula el cannabis medicinal y el cáñamo, ha
otorgado solo licencias de comercialización para cáñamo, ha relegado para el año 2026 la posibilidad de incluir cannabis con CBD y directamente ha excluido la posibilidad de THC. Desde ese lado, la industria del cannabis está absolutamente detenida y por lo tanto las inversiones hechas en ese sentido están perdidas. Eso es uno de los puntos más importantes porque hay mucho desarrollo en todo el país. Si uno mira un mapa, el norte, la parte centro, hay mucho desarrollo de industria vinculada al cannabis y al cáñamo fundamentalmente. Uno piensa en cannabis y ya sé que uno va a estar pensando en el porro y eso, pero cuando vos, viste como dice Capusotto, está hablando del faso, pero cuando vos estás pensando en cáñamo y cáñamo con CBD, no THC, el cáñamo uno lo puede pensar para desarrollo de telas, para desarrollo de fibras y también lo puede pensar como para desarrollo de cremas, para desarrollo de otro tipo de industria que es muy, muy amplia y el THC es donde entra la parte de medicinal y recreativo. Entonces, este retroceso que está planteando el gobierno está impactando muy fuerte en industrias que contaron con inversiones internacionales. Si uno ve lo que fue la Expo Cannabis del año pasado, era muy, muy grande cómo se desarrolló las inversiones internacionales en cuanto a el desarrollo de la industria del cáñamo, si querés, puntualmente. Ahora, Maxi, ¿por qué lo haría el gobierno? ¿Por qué lo hace el gobierno? Si estamos hablando de inversiones y además es un gobierno libertario. Bueno, porque yo creo que hay una idea también de apuntar contra los que son cultivadores, los que son... y aparte porque es una industria que está vinculada a la marihuana. O sea, es una cuestión de prejuicio y es una cuestión de prejuicio ideología. Y de ignorancia. Claro. Me parece que hay ignorancia porque hay algo que está sucediendo en muchas provincias que, como estas de regulaciones son a nivel nacional, lo que están haciendo cada provincia es tomar el control a nivel provincial de esos organismos. Por ejemplo, en Mendoza se estaba creando un ReproCan provincial y así cada provincia va tomando legislación con respecto a sus propias industrias para no frenar las inversiones que tienen hechos en su lugar. Esto que estamos hablando es a nivel nacional desde el gobierno de Javier Milei. La otra que decíamos, para que se desarrolle la industria del cáñamo y el cannabis medicinal y a nivel industrial, vos necesitas que esas industrias funcionen legalmente, pero también para que esas industrias funcionen legalmente necesitas plantar legalmente. Y ahí es donde entra lo que está sucediendo en el otro eje que te decía, que era el INASE. El INASE es el Instituto Nacional de Semillas, ¿sí? Donde vos registrás la semilla que vos estás desarrollando y eso permite no solo el desarrollo industrial, sino también el desarrollo medicinal para que un usuario sepa qué cepa está, o sea, qué cepa es medio confuso, pero puede estar seguro de qué cepa del cannabis está recibiendo. Vamos a saber qué es lo que está pasando con el INASE, que creo que es lo más complicado en la era Milei. Escúchalo a Luis Osler. INASE hace más de un mes tiene bloqueada la sección de cannabis en su página, por lo tanto no permitió hasta el día de hoy que se renovaran las licencias de todo sentido, o sea, las licencias de reproducción, las licencias de criar, las licencias de registrar, lo cual no solo haría perder las inversiones que según un estudio que se llama El Otro Blanqueo, hecho por la consultora Sabio, habrían superado en 15 millones de dólares en el último año, en los 2 últimos años, o mejor dicho, en los 3 años desde que se inició el registro de semillas. No solo se perderían esos registros, se perdería la posibilidad de comercio y se perderían las inversiones, sino que aún más, como para mantener las genéticas registradas se necesita plantar y este cierre implica la imposibilidad de plantar legalmente, también se perderían años de trabajo para el registro de determinadas genéticas. La otra consecuencia es que todos los que estamos trabajando legalmente, de un día al otro pasaríamos a ser ilegales, y lo peor de todo es que los usuarios de cannabis medicinal deberían proveerse de la medicina y del cannabis en el mercado ilegal. Yo creo que si uno puede pensar o sea, yo entiendo la cabeza del que piensa a lo Capusotto, ¿no? A lo Capusotto me refiero están hablando del faso y eso. Pero si uno conoce trabajos de ONGs como, por ejemplo, siempre ponemos de ejemplo los de Mamá Cultiva, que son muchos madres
o muchas familias que a través del CBD lograron trabajar dolencias o enfermedades congénitas de sus hijos o de familiares, uno podría empezar a pensar de otra forma este tipo de industria y este tipo de desarrollo. Sí, es el cambio de paradigma de una medicina que no es solo farmacológica de Exacto. pastillas, sino que también hay plantas que son medicinales, que también vienen de saberes ancestrales, de los cuales obviamente están completamente negados y colonizados. Pero que ya se conocen, que están funcionando, que se vienen utilizando, que se vienen regulando y que con la regulación esto hace que no sea parte de un negocio que esté en la ilegalidad, como decía Luis Osler. Con respecto a la industria, los últimos informes que se presentaron en la Expo Cannabis del año pasado preveía para este año generar 10.000 puestos nuevos de trabajo y exportaciones de materiales por 50 millones de dólares anuales, que es una industria muy, muy grande. Y lo que está pasando es que las licencias que tendrían que haber sido renovadas, licencias de gente que está desarrollando genéticas de semillas. Nosotros acá hicimos, por ejemplo, el informe de Sweet Lab, por ejemplo, que registró la primera semilla genética desarrollada en Argentina. Esas renovaciones, esas licencias que fueron otorgadas a través de un organismo regulado por el Ministerio de Salud, tenían que ser renovadas antes del 31 de marzo. La ventanilla estaba cerrada y esto no es una imagen, esto es literal. La ventanilla donde vos vas con el papel y presentás tu proyecto estaba literalmente cerrada, por lo tanto, en la parte online de la página del INASE y en el lugar físico donde vos podías hacer los trámites, las dos partes estaban imposibilitadas de hacer eso. Se había hecho una prórroga hasta el 31 de mayo y no hay ninguna vista de que eso vaya a modificarse. Por lo tanto, ya estaría roto algo que se llama la trazabilidad de objetivos dentro de la industria del cannabis medicinal. Entonces, y con respecto a lo que vos preguntabas, por ejemplo, 2 proyectos. En Misiones, el Ministerio de Agro y la Producción ya está trabajando con la mesa de abordaje del cannabis en una propuesta que integre a los sectores de esta comunidad para poder regular y mantener una regulación para que el desarrollo de la industria a nivel provincial esté regulada por el Estado. En Chaco también hay unas experiencias similares con fundaciones comunitarias que trabajan, como por ejemplo la cooperativa Aguará y la Fundación Maregua, que vienen trabajando con el cannabis de manera organizada y responsable. Y lo mismo, lo que te decía, que en Mendoza, esto fue la semana pasada, el gobierno aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno provincial que, habiendo estas restricciones con el ReproCan, toman un registro provincial del cannabis y cáñamo para que vos puedas inscribirte a nivel provincial y puedas estar dentro de la ley con tus cultivos y la tenencia de cannabis de manera medicinal. Mirá, para uso sabés, medicinal. Claro, a mí me llamó la atención, hace 15 días viajé a la costa y en plena Ruta 2, en el municipio de Castelli, a la vera de la autopista, se ve una enorme planta que es precisamente la planta de cannabis medicinal que gestiona y administra la municipalidad de Castelli. Me llamó mucho la atención. Bueno, a nivel nacional, ese tipo de proyectos hoy pasarían a la ilegalidad. Claro. Pasaría a ser una industria ilegal con ese tipo de inversión que vos ves a nivel industrial. Hoy entonces, 3 de mayo, Marcha Mundial de la Marihuana en Buenos Aires, en la capital federal. Se convoca a las 14 horas en la Plaza de Mayo y habrá una marcha multitudinaria a partir de las 16:30 hacia el Congreso para pedir que haya una nueva ley de drogas y a la vez basta de personas presas por la marihuana.